Todos estos elementos son llamados elementos o componentes pasivos. Todos estos van a consumir energía eléctrica a un circuito. En este caso, la polaridad de estos elementos se la hace de la siguiente forma: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. En algunos libros que ustedes vayan a profundizar más adelante, más que todos los que son estudiantes de electromecánica o a una rama técnica, se van a dar cuenta que estos componentes llevan esta nomenclatura de signos. ¿Ya? Y se dice que la corriente eléctrica a través de estos elementos pasivos circula desde el terminal positivo al terminal negativo. Básicamente esto, ¿no? De izquierda a derecha, respetando que primeramente pasa por el positivo y luego termina en el negativo. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes, señoritas? Vamos, pregunten, no tengan pena. Aquí no se resuelven todo. Todavía no les comenté que escriban su nombre, pero bueno. Entonces esos son los elementos pasivos, ¿no? Elementos que consumen energía eléctrica, tienen terminales positivo y negativo y su corriente eléctrica pasa de esa forma. Básicamente esto, ¿no? Lo que es la letra I, que es la corriente eléctrica. Bien, 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 bien. Bien. Ahora, los componentes activos son básicamente las fuentes de voltaje y fuentes de corriente. ¿Está bien? La nomenclatura de estos varía bastante en lo que es los libros que ustedes vayan a consultar. Por ejemplo, lo más común que nosotros vemos es esto, ¿no? Una línea, un terminal bajo, un terminal alto, y así. O de distintas formas, ¿no? Que básicamente el terminal más chico tiene lo que es la polaridad negativa, mientras que el terminal más alto tiene la polaridad positiva. En este caso aquí sería al revés, ¿no? Esa es una manera de ver estos elementos. Y en otros libros se lo encuentra como si fuera de esta forma, ¿no? Básicamente un redondito, dibujado positivo y negativo. ¿Está bien? Presten mucha atención a esta parte porque vamos a utilizar estas nomenclaturas para introducir datos al simulador, que va a ser con ese mismo simulador que ustedes van a presentar en el laboratorio. ¿Ok? Bien. Ahora, la circulación de corriente en estos elementos activos siempre va del terminal negativo al positivo, o sea, de menos a más. Entonces, esto es la corriente, ¿no? Ahí está. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? No, joven. Todo claro, señor. Claro. ¿Qué va a preguntar? Bueno, entonces, básicamente es eso, ¿no? Ahora, las fuentes de corriente son un poco más... no se lo ve en esta materia, pero no está para más mostrarlas, ¿no? Se trata de esto.
básicamente el círculo y dentro hay una flecha. Ya esto indica cuál es el sentido de la corriente eléctrica, porque es una fuente de corriente. Se puede dibujar de distintas maneras y se lo puede colocar en las posiciones que se pueda imaginar, ¿no? Entonces es básicamente estos elementos, componentes eléctricos de un circuito: resistencia, condensadores, inductores, componentes activos, voltaje, corriente y listo el pollo. Ahora pasemos a la siguiente parte. Ya hemos hablado de esto. Ahora vamos a lo que es las leyes de Kirchhoff. ¿Está bien? Las leyes de Kirchhoff. Bien. Antes de continuar con este tema de qué son las leyes de Kirchhoff, déjeme decir lo siguiente. Así como le dice el nombre, no son leyes, no son fórmulas, son leyes. A ustedes cuando les preguntan en su examen oral la ley de Coulomb, no le dicen al docente que carga 1 por carga 2 dividido entre R cuadrado. Ustedes lo desarrollan, lo hacen de una manera un poco más fluida, de tal manera que esa expresión se da por el sobreentendido que existe esa relación, ¿de acuerdo? Eso es el único consejo que les puedo dar a esta parte, de lo que son los circuitos eléctricos. Porque al momento que ustedes hagan estos ejercicios para la resolución de sus exámenes, incluso aquí tengo un modelo, espérenme, aquí está. Tienen que saber esto para no equivocarse, porque mal que mal es una pregunta y son 10 puntos, ¿no? Así como lo dicen, son leyes, no son fórmulas. Las leyes de Kirchhoff se subdividen en dos, ¿ok? Una es la LTK, que se entiende como ley de tensión de Kirchhoff. ¿Está bien? Y la otra se llama la LCK, ley de corriente de Kirchhoff. ¿De acuerdo? ¿Hasta hay alguna consulta, jóvenes? Ahorita vamos a verlo de manera más buena, la expresión. Bien. ¿Qué dice cada ley? Bueno, la primera, que es la ley de tensión de Kirchhoff, dice que la sumatoria de todas las tensiones en un circuito cerrado siempre va a ser igual a 0. Por un tema de la ley de la conservación, si no me equivoco, creo que era de la carga. Entonces toda esa expresión se traduce como esto. Como sumatoria de voltaje de un circuito cerrado va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué es un circuito cerrado? Es como su nombre lo dice, es un circuito donde empieza de un punto y termina en ese mismo punto. Aquí yo voy a inventarme un modelo que tiene bastantes componentes, en este caso resistencia, porque es lo que se avanza aquí. Una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, una fuente. Yo la fuente la voy a manejar de esta manera para que vayamos ambientándonos para colocar en el simulador, ¿de acuerdo?
Se tiene esta parte, ¿no? Esta va a ser una resistencia llamada R1. Esta va a ser una resistencia llamada resistencia R2. Y esta va a ser una resistencia llamada resistencia R3. Aquí va a ser una fuente de voltaje, llamémosle la letra E porque así lo pone el docente. E1 y E sub 2. ¿De acuerdo? Ok. Entonces el punto para empezar a hacer esta relación de la ley de tensión de Kirchhoff es que, por ejemplo, nos situemos en esta esquina acá. Ahora, ustedes le dan el sentido a la trayectoria que ustedes vayan a desarrollar. Si va a ser en trayectoria en sentido horario o antihorario. Ok. Pero antes de continuar, como bien se los mencioné, estos elementos como son la resistencia, la corriente eléctrica circula siempre de esta forma. En este caso, este circuito tiene una sola malla, que es una malla en una trayectoria cerrada. Una trayectoria donde empieza en un punto, sigue un recorrido y termina en ese punto. Tiene entonces una malla, no tiene ninguna otra más. Ahora, como tiene una sola malla, nosotros nos disponemos a colocar el sentido de la corriente. Aquí va a circular una corriente eléctrica, llamémosle corriente I sub 1. ¿A ustedes quieren que esa corriente circule en sentido horario o antihorario? Que alguien diga, por favor. A ver. A ver. Horario. Ok. Va a ser en sentido horario esa corriente. Ya. Entonces fíjense, si está en sentido horario esta corriente, como es una sola corriente que circula en toda esta rama, porque básicamente es un cable que va recto, baja, va a la izquierda y otra vez sube, ¿no es cierto? Entonces por esto es que circula una sola corriente. Entonces en la parte superior va en este sentido, en la parte inferior, pero en la parte lateral baja, en la parte de abajo va hacia la izquierda y aquí vuelve a subir, ¿no es cierto? Entonces eso es el recorrido de esta corriente eléctrica. No confundan con lo que es la trayectoria. Entonces, ahora, fíjense, como la corriente eléctrica en la parte superior está yendo de izquierda a derecha y están estos dos elementos que es la resistencia R1 y R2, fíjense, como va de izquierda a derecha, eso quiere decir que en la parte izquierda de este elemento va a ser positivo y en la parte derecha va a ser negativo. La parte izquierda va a ser positivo, va a ser negativo, porque la corriente va de terminar positivo a terminar negativo. ¿Ok? Entonces aquí va a haber un voltaje 1 por la resistencia R1, un voltaje 2 por la resistencia R2 y un voltaje 3 por la resistencia R3. Y al aplicar esta ecuación, lo que es una ley de tensión de Kirchhoff en sentido horario, empiezo por acá, me voy hacia la derecha, me encuentro con la tensión B sub 1, veo que entra positivo pero sale negativo, entonces lo que yo voy a anotar menos B sub 1. Después continúo y veo que está en la terminal positiva pero sale negativo. Menos B sub 2. Aquí otra vez estoy en la resistencia R3. Voy y me sentido horario.
entra positivo pero sale negativo menos B sub 3. Ahora me encuentro con estas dos fuentes de tensión, que por un lado está entrando positivo, sigo mi recorrido y sale negativo. Menos E sub 1. Continúo. Me encuentro que está entrando negativo pero sale positivo. Más E sub 2. Como no hay más elementos, se le iguala a 0. Y si tiene esto, ¿no? Menos B sub 1, menos B sub 2, menos B sub 3, menos la fuente de voltaje que se encuentra en el circuito, más la otra fuente, y se iguala a 0. Bien. Hasta ahí una consulta, jóvenes. Bueno, entonces esa es la manera en la cual uno analiza la ley de tensión de Kirchhoff. Si ustedes lo aplican de esta forma, no habrá manera en la cual puedan equivocarse al momento de resolver un ejercicio. Bien. La siguiente parte es las leyes de corriente de Kirchhoff. Anteriormente, como ustedes, había hablado de algo muy importante que era el término del nodo. ¿Alguien podría decirme, por favor, qué es un nodo? A ver, vamos a empezar a hacer las preguntas. Cuba, Jorge, ¿se encuentra? No. Ignacio Peña Jr. No hay. Bien. Campo Verde, Villarroel, Clara de Los Ángeles. Un nodo es un punto donde se conectan componentes, o sea, que tienen como una conexión en común. Sí. Está bien. Angélica Castro Soto, ¿se encuentra? Es un punto donde se encuentra un punto de un vibrante, punto hacia un punto. Casi. Va por ahí. Stephanie Alarcón Arroyo. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría decirme, por favor, qué es un nodo? Es un punto de intersección de varios componentes. Ok. La última. Fernández Argandoña Naomi, ¿se encuentra? Bien. Un nodo básicamente es la intersección de tres líneas. 1, 2, 3. De por lo menos 3 líneas.
La intersección de tres líneas. Esto, por ejemplo, aquí es un nodo, porque por la izquierda, por la derecha y por arriba hay una línea. Este igual es un nodo, porque ahí se intersectan tres líneas. Y esto también es un nodo. Ya si se agrega otra línea más, sigue siendo un nodo, porque la condición para que sea un nodo es que tenga por lo menos tres, ya que si tiene dos es básicamente una esquina, un cable que estaba así y se dobló de esa forma, ¿no? Bien. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff dice lo siguiente, y es que, momento, que todas las corrientes que entran o salen de un nodo va a ser igual a cero. Por ejemplo, aquí voy a colocar que circula una corriente que va a ingresar a ese nodo, llamémosle corriente I1. Esta acá que va a salir, llamémosle corriente 2. Y esta acá que va a entrar. ¿Ok? Llamémosle I3. Entonces, lo que hizo el enunciado de esta ley es que la sumatoria de todas las corrientes que entran o salen a un nodo siempre va a ser nula. En este caso, tomando la nomenclatura de que todo lo que entra a este nodo, vamos a llamar a este nodo un nodo, nodo A. Vamos a analizar ese nodo, el nodo A. Hacemos lo siguiente, ¿no? En este caso está entrando la corriente I1, entonces hemos dicho que todo lo que va a entrar vamos a tomarlo como si fuera positivo, y su 1. Y los otros componentes que salen, en este caso sale el 2, sería negativo. E ingresa el 3, sería I3. Al tomar en cuenta todos estos componentes, dice que toda la sumatoria va a ser nula, 0. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Bien. Entonces, con esta parte, con solamente estas dos leyes, de las leyes de Kirchhoff, se establecieron muchas más leyes para la resolución de circuitos eléctricos. ¿Ok? Hay muchos métodos de resolver los circuitos eléctricos. Entre ellos está el método de corriente de ramas, el método de corriente de mallas, el método de tensión en los nodos, el teorema de Millman, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton, la conversión Thevenin-Norton, si no mal recuerdo, y algo más. Circuitos pi, circuitos T, bueno, una infinidad. Entonces, pero todas esas leyes surgieron gracias a todos esos procedimientos vinieron gracias a las leyes de Kirchhoff. ¿Okay? Lo que ustedes van a avanzar, quizás en su próxima clase de pizarra, es el método de corriente de rama, ¿okay? Que también lo vamos a hacer acá, porque nos va a servir para verificar el programa que tenemos, que se llama Every Circuit. ¿Ya? Mientras vamos
terminando esta primera parte, les voy a enviar el link o les voy a decir que ingresen al mismo. Vayan buscando en su Play Store, o incluso creo que es el de ellos también. Este programa se llama Every Circuit. ¿Ya? Pueden descargárselo, les va a ayudar bastante. Perdón, ¿podrías repetir el nombre, por favor? Está escrito en la pantalla. Ah, gracias, perdón, no me había visto. Bien. Entonces le voy a cortar hasta acá y les aviso entre unos 5 minutos volvemos a ingresar, ¿está bien? Sí. La